¿Qué tal amigos? Bueno, el día de hoy les voy a explicar cómo alinear su autito de manera casera, ya que muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo por Instagram y yo sé que a muchos de ustedes también les va a servir. Así que bueno, cabe recalcar que este tipo de alineación yo la recomiendo más que nada para hacerlo de manera transitoria, es decir, que si ustedes tuvieron que desarmar algo o si necesitan de urgencia, entre comillas, poder alinearlo porque el volante les quedó chueco, etcétera, lo pueden hacer, pero después de un tiempo les recomiendo que lo lleven a alinear de manera en máquinas que son mucho más exactas, porque este tipo de alineación tiene bastante margen, entonces no es muy precisa y eso a largo plazo les puede afectar igualmente en el desgaste de los neumáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no la recomiendo como algo recurrente, pero sí como algo que les puede servir transitoriamente. Así que bueno, teniendo eso en consideración, comencemos. Entonces, para comenzar, ¿qué necesitamos? Tener ojalá WD-40 o algún producto que nos ayude a soltar y aflojar metales, quitar óxido, etcétera, porque la zona que vamos a trabajar usualmente está con tierra, se agripa, tiene agua, etcétera, etcétera. Además de esto, ¿qué vamos a necesitar? Un caimán, una llave francesa y una regla. Si no tienen caimán o llave francesa y tienen llave punta corona, también sirve. Obviamente es muy importante que tengan la medida que requiera su vehículo. En mi caso yo tengo estas herramientas que me acomodan bastante. Otra de las cosas que vamos a necesitar son de estas torretas para levantar el vehículo. Y si no tuvieran una de estas, pueden utilizar botellas con arena o con tierra para hacerles peso, porque aquí es donde vamos a amarrar nuestro cordel, que va a ser nuestra guía para poder hacer la alineación. Y obviamente para finalizar necesitamos un cordel o una pita que no sea muy grueso, que sea más bien delgado, porque si ponemos algún tipo de cordel muy grueso vamos a tener mucho margen de medición. Entonces es bien importante que sea más bien fino para que sea lo más exacto posible a la hora de medir. Una vez que ya tengamos nuestras herramientas listas y a la mano, debemos asegurarnos que el auto está sobre una superficie lisa y plana, ¿ya? Esto es bien importante porque el auto, al tener diferencias de altura, o si es que el auto está inclinado, puede variar el ángulo de convergencia de las ruedas y la alineación no nos va a quedar bien y podemos estar ahí batallando bastante rato para poder hacerla calzar. Entonces es recomendable siempre estar en una superficie plana y que el auto quede de manera recta. Lo segundo que debemos hacer entonces es colocar las torretas al costado del vehículo y amarrar el cordel en ambos extremos, fijándonos que quede lo más paralelo posible al auto y que no tope las ruedas. Esto es bien importante porque si llegase a topar el cordel las ruedas del vehículo, la medición nos puede quedar mal. Así que tengan mucho cuidado y tengan ojo y sean precavidos a la hora de colocar esto. Una vez que hayamos colocado las dos torretas y nos hayamos cerciorado de que estas hayan quedado lo más paralela posible al vehículo, vamos a proceder a hacer uno de los pasos más importantes, porque de aquí nosotros vamos a tomar nuestras referencias para poder alinear las ruedas delanteras. Así que tengan ojo y midan las veces que sea necesario, no se apuren porque si esto queda mal, todo el resto va a quedar mal. Tenemos que poner nuestra regla topando la llanta o el neumático, o nuestra referencia es bien importante que sea algo que sea parejo y que tanto aquí como acá nos dé la misma altura. Una vez teniendo eso en consideración nos ponemos a medir. Como pueden ver, aquí tengo 2 centímetros y acá tengo un poquito más, 2 centímetros también. 2 centímetros, vamos de nuevo. 2 centímetros. 2 centímetros. Poquito más de 2 centímetros. Hay que ir corrigiendo, moviendo el cordel con las torretas hasta que tanto aquí como acá nos dé la misma medida. Es decir, si aquí tengo 2 centímetros y aquí tengo 2 centímetros y un poquito más, tendría que correr la torreta de allá un poquito más hacia la derecha para llegar a los 2 centímetros aquí. Por eso es que le digo que este es un trabajo que toma su tiempo y hay que hacerlo bien consciente y bien concentrado. Lo otro, es muy importante que cuando miren la regla,
no la miren ni de esta manera ni de esta manera, porque les puede variar el cálculo. Es siempre muy importante que ustedes la vean desde aquí arriba, para tener siempre la misma referencia, porque si yo me corro un poquito ya pierdo la verdadera medida que me está dando esto. Así que es bien importante eso. Una vez que ya tengamos lista la medición en la rueda trasera y notemos que la cuerda está completamente paralela en ambos lados de la rueda, vamos a proceder a verificar el volante. Esto es súper importante y también es un paso esencial a la hora de hacer esta alineación. Yo les recomiendo que ustedes se sienten, miren el volante y, dependiendo de su vehículo, corroboren con esta zona o como ustedes crean que está recto el volante y que quede firme. ¿Ok? Es súper importante porque a veces al hacer el apriete allá abajo en los pernos, esto tiende a moverse, así que tengan mucho cuidado. Si pueden fijarlo, mucho mejor, o si alguien se puede subir mientras usted hace la regulación para verificar que esto no se mueva, también es muy importante y es más seguro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es medir acá y medir acá para corroborar cuánto es la diferencia que tenemos y saber si nuestra rueda está hacia adentro o hacia afuera. ¿Ok? Siempre es importante que las ruedas queden a veces 1 milímetro hacia adentro, porque eso nos permite tomar mejor las curvas y además que al acelerar el auto, la rueda al estar en esta posición, al acelerar, tiende a abrirse un poquito. Entonces siempre es bueno dejarla un poquito más hacia adentro y no hacia afuera, porque hacia afuera el auto va a tender a irse y no nos va a quedar una buena alineación. Entonces vamos a proceder a medir a ver cuánto tenemos acá. Aquí tenemos 2 centímetros, no, un poco menos, 1,8. Y aquí tenemos 2, 1,9, casi 2. Entonces, en mi caso, yo así lo quise dejar ayer. Le dejé 1 milímetro menos hacia adentro en ambos lados. Y eso me permite que la rueda quede como yo les comentaba anteriormente. En el caso de que ustedes tuvieran diferencia acá, ahora les voy a explicar cómo corregir el ángulo de la rueda para que quede más hacia adentro o más hacia afuera. En este caso yo voy a levantar un poco mi auto para poder entrar más fácil abajo y poder enseñarles cuáles son las tuercas que deben mover y cómo deben hacerlo para poder ajustar la rueda. Si ustedes necesitan levantar su auto para poder hacer esta corrección también, les recomiendo que lo levanten, hagan la corrección, lo bajen y vuelvan a medir. Y estén así constantemente. Por eso les comentaba que este no es un proceso rápido, es un proceso que a veces lleva tiempo, pero les puede servir. Entonces, como pueden ver aquí, esta es la contratuerca, este es el terminal de dirección y lo que debemos hacer para poder hacer esta corrección es soltar esta contratuerca, que lo que hace es afirmar la barra para que no se gire sola, digamos, sino que la mantenga fija donde nosotros queramos corregir. Entonces, para soltarlo siempre recordemos que se suelta hacia el lado izquierdo y se aprieta hacia el lado derecho. En este caso, si nosotros giramos hacia el lado derecho, o sea, hacia las manecillas del reloj, la tuerca se nos va a venir hacia acá. Es decir, se nos va a apretar con el terminal. Entonces, para soltarla, debemos girarla hacia el lado contrarreloj, entre comillas, ¿ok? Contrarreloj hacia el lado izquierdo, para que esta tuerca se corra hacia acá y nos permita mover esta, que es la barra del terminal que se gira y lleva hilo en esta zona. No sé si se alcanzará a ver en el video, lleva hilo en esta zona. Entonces al empezar a girarla, la barra se empieza a meter o salir de acá, y eso hace que la rueda se mueva hacia allá o hacia acá. Ok, espero que se entienda. No sé si estoy explicándolo bien, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible, pero no es tan difícil. Puede que suene más difícil de lo que en verdad es. Lo que tenemos que hacer en primera instancia es rociar un poco con WD-40 toda esa zona, ok, para aflojar
y que nos permita soltar un poco más fácil. Esperamos un rato para que actúe. Y lo que vamos a hacer ahora es poner nuestro caimán en esta zona, en este caso, que tiene dos caras paralelas planas. Lo colocamos acá y lo apretamos. Ok. Una vez que esto ya esté firme, obviamente aquí no me quedó tan firme, pero una vez que ya esté firme, tomamos nuestra llave, la ponemos en la contratuerca, ok, y la soltamos. Una vez que ya se suelte esta tuerca de acá, sacamos el caimán y procedemos con la llave francesa o la herramienta que nosotros tengamos a mano. Procedemos a girar esto, ok. Aquí recuerda que también tiene caras planas, entonces ajustamos nuestra llave, ok, a la medida que corresponda, y nos ponemos a girar. Puede ser hacia arriba o hacia abajo, digamos que puede ser hacia la derecha o la izquierda, dependiendo de la corrección que tengamos que hacer. Entonces, ¿cómo se lo explico ahora? ¿Cómo se corrige esto? Es bien simple. Si nosotros giramos hacia las manecillas del reloj, ya hacia la derecha, hacia allá, lo que va a hacer esto es entrar acá y esto se va a ir hacia adentro. Es decir, apretamos. Así es más fácil memorizarlo. Si giramos a la derecha, esto se aprieta, por lo tanto la rueda hace hacia afuera. Si nosotros lo giramos en sentido contrario, esto se suelta y la rueda se cierra. ¿Ok? Se cierra adelante, se abre atrás. Entonces nosotros dependiendo de lo que debamos corregir, debemos girar esto las veces que sea necesario. ¿Qué les recomiendo yo? Que den 2 vueltas o 3 vueltas y midan afuera a ver cuánto es lo que corrigieron, ¿ok? Y así hasta que lleguen a la medida que se requiere. Antes de apretar esta contratuerca, una vez que ya tengan todo ya medido, verifiquen que no se les haya movido el volante, porque si se les movió en algún momento, esta corrección que acaban de hacer no les va a quedar bien y obviamente va a ser trabajo perdido. Entonces les recomiendo que se den el tiempo y verifiquen el volante arriba, o si alguien les está ayudando o si lo tienen afirmado, mucho mejor, porque se ahorran ese paso. Una vez que ya tengan eso verificado, volvemos con la contratuerca, la apretamos, obviamente a la inversa de cómo soltamos, y la dejamos bien apretada. Y listo, ya con eso debería estar correctamente alineada la rueda con nuestro volante, obviamente, y con el auto. Después lo que deben hacer es repetir todo este proceso al otro lado del vehículo, y que verifiquen con el volante para ver que este no se haya movido. Una vez que ya tengan listo esto, pueden bajar el auto, lógicamente, y pasar al otro lado del vehículo. Y así, la verdad es que el procedimiento es bastante sencillo y les puede servir de manera transitoria, vuelvo a insistir, porque como pueden ver, no es una ciencia tan exacta como lo puede medir una máquina. No se preocupen si es que aquí, por ejemplo, les quedara 10,1 y aquí les quedara 10. Ya ese milímetro de margen es aceptable dentro de este tipo de corrección, así que no es tanto. Pero sí es importante que siempre quede un poquito más hacia adentro y no hacia afuera, porque ahí sí que ya es otro tema. Así que bueno, amigos, este ha sido el video del día de hoy. Déjame tu like, déjame tu comentario, cuéntame qué te pareció, si esta información te fue útil o no. Espero que sí, espero haberme expresado lo mejor posible y que obviamente lo puedan hacer ustedes mismos y quizás los salven de manera momentánea y hasta que puedan hacer una alineación ya más como corresponde. A mí, en lo personal, me salvó bastante porque yo andaba con el volante bastante torcido, entonces me incomodaba manejar así. Y también tenían diferencias las ruedas porque yo tuve que desarmar parte del amortiguador de este lado, entonces ahí perdí la alineación. Y bueno, menos mal lo pude solucionar y espero que ustedes también lo puedan hacer en sus casas. Así que bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chao!